Buenas tardes, mi nombre es Leonida Franco Luna, estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estudio Filosofía y Letras. En este semestre estoy cursando la asignatura Literatura Dominicana Contemporánea, cuyo maestro es Valentín Amaro. Y en este caso le estaré haciendo una breve disertación sobre la literatura en la era de Trujillo. En este sentido, todos tenemos la necesidad y curiosidad por conocer los escritos de nuestra historia dominicana. Además, escudriñar el sentir de los autores dominicanos en esa época. Es satisfactorio saber que a través de sus obras plasmaron su denuncia social, política y económica. Asimismo, su indignación por no poder hacer más. Sin embargo, hacían bastante con denunciar toda esa barbarie que se cometía en esa época. Tanto así que a algunos de ellos le costó la vida, otros optaron por la adulación y otros por su gran labor en la sociedad. Trujillo le perdonó la vida. En el caso de Marrero Aristi, perdió la vida en manos de Trujillo. Requena acudió a la adulación y Moscoso Puello fue perdonado varias veces por su denuncia. Fue perdonado por Trujillo por su gran labor, porque era un gran médico cirujano. La dictadura de la era de Trujillo, iniciada finalmente el 16 de agosto de 1930, desarticuló en pocos años la mayoría de las asociaciones culturales que habían surgido durante la ocupación norteamericana, agrupando a jóvenes liberales que promovían la literatura. Se oponían a la permanencia de la política caudillista y exigían cambios sociales y estructurales que situaran el país entre las naciones democráticas. Muchos de esos intelectuales cometieron el error de apoyar a Trujillo por su afán por tomar el control del país, y tuvieron que presenciar cómo la dictadura impuso límites asfixiantes a las actividades que eran propias de sus intereses juveniles. Rafael Leónidas Trujillo impuso a través del crimen, la persecución y el miedo, aniquilando a sus opositores e integrando a su régimen a una gran parte de la intelectualidad, mientras que otros preferían autoexiliarse y abstenerse a participar en asociaciones que pudieran ser sospechosas. Asimismo, en este caso, como decía al inicio, le estaré haciendo una breve biografía de Requena, que fue uno de los jóvenes que participaron en la literatura de la era de Trujillo. Andrés Requena había nacido en Santo Domingo en el 1908. En su juventud trabajó en diferentes oficios, entre los que se encuentra los de sastre y voceador. Fue diplomático durante el gobierno de Rafael Leónidas Trujillo, pero las diferencias con el dictador lo empujaron al exilio. Eso lo empujó al exilio fue después últimamente, porque al principio, sin embargo, él le dedicó Los enemigos de la tierra, que es la obra cumbre de Requena, a Trujillo. Fue dedicada a él. Algunos de sus escritos iban dedicados a él. Otros autores de lo que participó en la literatura de la era de Trujillo fue Marrero Aristi, que nació el 14 de junio de 1903.
en 1913, en San Rafael del Yuma, hijo de Juan Aristi y Oliva Beltrés. Vivió en La Romana parte de su adolescencia y juventud, donde cursó la educación primaria en la escuela pública. Trabajó en la bodega de comestible del Ingenio Azucarero Central Dominicana. En este aspecto, la obra fundamental de Marrero Aristir es Obel. Aquí se denuncia cómo eran tratados las personas en esa época en la industria azucarera. La obra trata de la dolorosa realidad que sucede en la finca dominicana de caña de azúcar. La obra cuenta la vida de un joven con falta de dinero que tuvo que renunciar a tener una bodega, que tuvo que recurrir a atender una bodega, porque Daniel Compré se fue de su padre lo echó de su casa porque le tomó unas cuantas monedas. Él recurrió a los amigos del padre en el pueblo, pero ninguno le quiso dar trabajo ni lo quiso ayudar. Él tuvo que emigrar. Allí encontró trabajo en esa bodega donde él tenía que trabajar y veía cómo explotaban a los trabajadores. Durante todo el tiempo que él duró, él estaba acostumbrado a robar por cientos a los clientes, ya que si no hacía eso iba a tener un déficit en el negocio, y si iban a pasar inventario encontraban un déficit y iban a despedir. Daniel conoció muchas personas buenas y otros no tan buenas, como le contaron historias sobre los maltratos que hacían a los empleados del central. Ahí, como podemos ver, se ve la denuncia que hace Marrero Aristi en Obel sobre los maltratos que recibían los trabajadores de la industria azucarera en la era de Trujillo, tal que Trujillo no le agradó la obra de Marrero Aristi. Otro de los autores es Moscoso Puello, que nace en Santo Domingo el 26 de marzo de 1885. Se gradúa de bachiller en Ciencia y Letras en la Escuela de Bachilleres de Santo Domingo, con una tesis que obtuvo calificación de sobresaliente. Luego de graduarse a San Pedro de Macorís, se traslada a San Pedro de Macorís y ejerce con éxito como director del Hospital San Antonio, y luego crea la Clínica de Macorís, en la cual instaló la primera unidad de rayos X. En 1916 también introdujo la raquioanestesia y realizó las primeras apendicectomías e histerectomías en el país. El doctor Moscoso Puello era una persona activa, de gran iniciativa, y organizó y presidió en 1911 el primer Congreso Dominicano. Dictó numerosas conferencias publicadas con frecuencia. En este aspecto contribuyó enormemente a la historia dominicana y universal, con su monumental obra Nota para la historia de la medicina de la isla de Santo Domingo, que sería publicada póstumamente, es decir, después de su muerte, después de ser completada por el doctor Manuel Mañón y Betilio Alfau, publicado en 1977 y reimpresa en 6 volúmenes de 1983 a 1985. En este sentido, en este último, sus trabajos dedicó 20 años de trabajo en la colaboración con su esposa Lidia
Luisa Balaguer Ricardo, hermana del presidente Joaquín Balaguer. Asimismo está Pedro Pérez Cabral. Era un narrador, abogado, político, periodista, educador. Pedro Andrés Pérez Cabral, Carpito, como le decían cariñosamente, nació en San Pedro de Macorís en 1910 y murió en Venezuela el 9 de mayo de 1981. En 1945 se graduó de doctor en Ciencias Políticas y Derecho. En su condición de opositor al régimen de Trujillo, vivió muchos años en el exilio. Decapitada la dictadura, retornó a su país natal, donde fundó junto al profesor Dato Pagán Perdomo el Partido Nacionalista Revolucionario en 1961. Volvió al exilio en 1963. Algunos meses antes del golpe de Estado, permaneció en Venezuela hasta su muerte. Su novela Jengibre, publicada en Caracas, aborda la situación de los trabajadores dominicanos hace medio siglo y propone una severa crítica a la explotación proletaria y dominación imperialista en la industria azucarera. Su obra más conocida por su novela Jengibre. Por otra parte, está Juan Bosch y la novela La Mañosa. Biografía de Juan Bosch. Juan Bosch Gaviño fue un cuentista, ensayista, novelista, narrador, historiador, educador, político dominicano. Fue elegido presidente de la República Dominicana en 1962, cargo que asumió por breve periodo en 1963. Nació 30 de julio de 1909, Concepción La Vega, y fallece el 1 de noviembre del 2001 en Santo Domingo. Le estaré leyendo un poco de la novela La Mañosa. La Mañosa es una obra narrativa, prolífica y literaria, escrita por Juan Bosch, que habla sobre la vida de unos campesinos durante la Revolución Armadas y todas las dificultades que pasaron durante el tiempo que se le desarrolla la historia. En esta obra existe un contexto social e histórico, donde Juan, un muchacho pobre de padres y muy respetado y muy conocido en el pueblo, que encontrase enfermo durante la revolución, es quien narra la obra lo que vivió. El nombre de la obra se encuentra muy relacionada con la historia, ya que la mañosa es una mula que junto a los personajes le dieron sentido a toda la trama de la historia. Esta novela tiene como idea principal interpretar el tiempo caudillista antes del 1930. Es aquí donde comienza la historia de la lucha del gobierno contra el pueblo durante la dictadura de Trujillo, en la que se derramó mucha sangre y murieron personas inocentes, quienes trataban de controlar la situación de abuso y atropello causado a la población. Esta historia da como orientación que las personas deben estar preparadas para los atropellos de los gobiernos y los dirigentes y las diferentes guerras sociales. Don Pepe consiguió la mula en uno de los viajes durante la revolución y luego de estar un poco más grande, usaba la mula para sus viajes y vender tela en el pueblo. Esta mula tenía muchas mañas y hacía berrinche, por lo que dieron el nombre de la mañosa. Te traje un bulto, ven. Cada vez que había una guerra, Pepe encontraba fuera de la casa y su esposa Ángela siempre estaba preocupada de que la acribillaran.
Por otro lado, está la biografía de Virgilio Díaz Grullón, hijo del poeta Virgilio Díaz Ordóñez, más conocido el hijo Bizardi, y de Ana Virgilia Grullón. Cursó sus primeros estudios en Santiago de los Caballeros. En 1946 obtuvo el título de doctor en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, luego de lo cual desempeñó cargos de administración pública, la banca privada y el organismo financiero internacionales. Sus obras narrativas abarcan desde la narración de escenario urbano y de la clase media hasta la temática psicológica, pasando por el cuento fantástico clásico y la crítica social. En sus novelas, los algarrobos también sueñan. Realizó una fuerte crítica social. En su novela, Los algarrobos, una crítica a Trujillo, y reivindicó los fracasos intentos de oposición armada e ideológica a la dictadura. Está considerado como uno de los mejores exponentes de la literatura dominicana. En el género de cuentos, Juan Bosch dijo que a pesar de la dificultad de Díaz Grullón al momento de escribir sus primeros cuentos, el escritor ya tenía la madurez de un cuentista avesado en el tratamiento del género. En particular, calificó la enemiga como el cuento perfecto, donde Grullón muestra la asombrosa facultad de escribir complejidades psicológicas con una cantidad sorprendentemente escasa de palabras. Aquí le voy a enumerar unas cuantas de sus obras. Los algarrobos también sueñan, en el 1977. Crónica de Alto Cerro, 1966. Un día cualquiera, 1958. De niños, hombres y fantasmas. Texto escogido, 1994. Todas las narraciones. Crónica de Alto Cerro y los algarrobos también sueñan, 2000. Hasta aquí el breve resumen sobre la literatura en la era de Trujillo. Muchas gracias.